Hola, hola, buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Tu amigo César Fernández. Nuevamente aquí para compartir un principio muy importante de la palabra de Dios que te va a ayudar en tu caminar cristiano, eh, los principios bíblicos para una vida victoriosa. Damos gracias a Dios por el tiempo que podamos estar contigo y compartir la palabra de Dios. Señor, agradecemos a Dios por este tiempo. Y hoy día vamos a tocar un tema, esta noche vamos a tocar un tema muy importante que se llama ¿y ahora qué? Así, es una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de todo lo que hemos aprendido? Hoy día estamos terminando ya el segundo módulo de estos principios bíblicos que tenemos en la vida cristiana. Pero ahora vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Te alabamos y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias porque podemos estar aquí presentes, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos mucho. Te pedimos tu dirección, tu compañía, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, estamos en vivo y quiero pueden ver a mi hijo ahí. Le gusta participar. Bueno, le voy a permitir que dé un saludo luego para ya que nos pueda dejar y poder compartir la palabra de Dios. Saluda, hijo. Hola, Diles. Hola, Ya, ya, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya, ahora sí, ahora sí, hijito, ya, gracias. Ya, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer cuando los niños vienen, no? Pero bueno, damos gracias a Dios y nos centramos en el tema que tenemos. Ya estamos, te contaba, hemos tenido 2 semanas de preparación, de entrenamiento en principios básicos del cristianismo que nos va a ayudar a nosotros a caminar nuestra vida cristiana correctamente y de acuerdo a la voluntad de Dios y sobre todo con Dios. Entonces, esta noche quiero hacerte hablarte de 2 puntos muy importantes nada más. Hoy día nuestro tema va a ser un poquito corto, pero muy importante. Para seguir adelante en nuestro caminar cristiano con Dios, vamos a estudiar 2 aspectos más que nos van a ayudar a mantenernos firmes en el cristianismo, para poder saber cuáles son nuestros fundamentos y cuáles son los principios básicos muy importantes. Uno de estos principios que vamos a estudiar esta noche va a ser el bautismo en agua, que ya hemos hablado en una clase anterior, pero vamos a hablar un poquito más de otra perspectiva, de otra forma, pero es necesario para tener con claridad de lo que estamos haciendo. Y el otro punto que vamos a tocar va a ser el punto de congregarnos en la iglesia, asistir a la iglesia. Entonces, bautismo en agua. Vamos a hacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué hicieron los primeros discípulos después de creer? ¿Qué hicieron los primeros discípulos después de creer? Ahora, nosotros hemos creído en Jesús, nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Y qué más hicieron los discípulos después de recibir a Jesús, después de empezar su vida cristiana? Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41. ¿Me pueden acompañar, por favor? Y dice, así que los que recibieron su palabra, ahí está la clave de este versículo, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Punto número 2, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. ¿Qué quiere decir cuando nos habla los que recibieron su palabra? Cuando nos dice eso, está diciendo los que escucharon
y obedecieron, está diciendo. A eso se llama, a eso se refiere cuando dice los que recibieron, los que escucharon, los que lo aceptaron, los que lo recibieron, los que lo obedecieron, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí vamos escuchando ya la palabra bautizado. No, eso fue el primer discurso que Pedro dio a todo el pueblo de Israel. La gente no tenía ni un día de cristiano, ni un día de convertido, ni un día que se había ido a la iglesia. Recién, nuevecito. Y sin embargo, ellos tomaron una decisión sabia y muy rápida. Y después de haber creído en la palabra de Dios, después de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, ese mismo día se bautizaron, dice. Entonces, con eso nos da a entender que el bautismo no se trata de que me están presionando o ya me van a decir que me bautice. No, el bautismo trata de una decisión personal de obedecer la palabra de Dios. Nadie les dijo a esa gente que se bautizaran, pero ellos, dice, los que recibieron, los que aceptaron, los que obedecieron su palabra, fueron bautizados, dice aquella, y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, pregunto, ¿es necesario que pase 1 año, 2 años para recién ver, decidir, a ver cómo me va y después me bautizo? No. No es necesario. Tú puedes bautizarte si crees realmente en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Puedes bautizarte incluso ese mismo día, ¿no? Pero como te digo, es una decisión personal que solamente tú lo puedes hacer, nadie más. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Acompáñame, por favor. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la palabra de Dios, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Habíamos estudiado que el evangelio y la palabra de Dios son nuevas, buenas nuevas. Y sobre todo la palabra de Jesús, de Dios Todopoderoso. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Mira, ese día le había conocido Felipe a este funcionario etíope. No tenían amistad nunca. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Recién le había conocido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, mi nombre es tal. Y bueno, ¿qué tal si te hablo la palabra de Dios? Te hago algunas preguntas. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Mira, el primer día, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? De frente le dice él, ve. Ni siquiera Felipe le dijo, oye, bautízate, sino que el mismo eunuco, el etíope, la persona, el funcionario de Etiopía, le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué dijo eso el etíope? Porque había aceptado la palabra de Dios, lo había recibido y lo quería obedecer en el acto. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está. No, quiero que comprendamos algo. En la iglesia muchas personas no se bautizan. ¿Sabes por qué? Porque dicen, todavía no estoy preparado, dicen. Eso siempre dice la gente. Todavía no estoy preparado. No sé, voy a ver cómo me va. Voy a ir avanzando poco a poco. Déjame a mí soltarme poco a poco. Está bien, no hay ningún problema. No hay ninguna presión para que tú te bautices. No, porque es una decisión voluntaria y personal.
Justo lo que hizo acá el funcionario de Etiopía. Dice, pero Felipe dijo, si crees de todo corazón, ahí está, eso es el requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. Y respondiendo el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otra cosa más. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El único requisito para que tú puedas decidir ser bautizado. No necesitas llegar a la iglesia un mes, 2 meses, 5 meses, un año recién para que te bauticen. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú puedes ser bautizado el mismo día de que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Eso quiero que quede bien claro, que se comprenda. El apóstol Pedro, cuando dio su primera prédica, sus primeras palabras hablando de Jesús al pueblo de Israel, la Biblia dice claramente que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, fueron bautizados. ¿Cuánto tiempo pasó ellos en la iglesia? Nada, ningún día, era la primera vez. Y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, dice la Biblia, el primer día. Entonces, quitamos ese mito de decir que tiene que pasar 1 año, 2 años, 6 meses recién para yo bautizarme. Eso se rompe aquí, ese mito. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo tu corazón, bien puedes, le dijo Felipe al funcionario de Etiopía. Impresionante, impresionante. No hay tiempo, no hay espacio para decir, espérame unos meses para ser bautizado. No, eso es la respuesta que nos da mucha gente en la iglesia con la pregunta, hermano, disculpa, ¿ya te has bautizado? ¿Eres bautizado? Todavía no, hermano. ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia? Ya tengo 1 año, hermano. Y todavía no has decidido bautizarte. Decidido, es una decisión personal. Todavía no has decidido bautizar, no todavía, hermano. Entonces todavía no está comprometido con su Jesús, no está comprometido con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No hay ningún problema, no hay por qué presionarle, pero es decisión personal, que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, solamente con eso tú bien puedes ser bautizado. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48, dice claramente, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, mejor dicho, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se sorprendieron de que también sobre las personas que no eran de nacionalidad judía, en otras palabras, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos se sorprendieron que porque no eran judíos de nacimiento, sobre ellos eran bautizados en el Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 2 cosas quiero enseñarte acá. Que Pedro se había reunido con estas personas la primera vez en su vida. Ellos no se conocían. Ellos se reunieron por primera vez en su vida. Ese día fue el único día y la primera vez que se reunieron. Y cuando Pedro estaba hablando del Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados. ¡Qué tremendo! ¿Quién se iba a imaginar? Aquí te das cuenta que Dios rompe los paradigmas, rompe los mitos, que hay que ser 4, 5, 6 meses de cristiano para que recién estés bautizado con el Espíritu Santo. Dios lo puede hacer el primer día. Para Él no hay nada que nosotros podamos decirle, ¿por qué lo haces? Él es soberano. Él puede bautizar el momento que Él quiere con Espíritu Santo.
Y después, escuchen, fue la primera vez que se reunieron, que se conocieron con Pedro, esa gente. Después después Pedro les mandó a bautizarse, que sean bautizados en el nombre de Jesús. Pregunta número 2. ¿En el nombre de quién debemos ser bautizados? En el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10 versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. En ningún otro nombre más tú puedes ser bautizado. Y si tan solo tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres apto para ser bautizado. No necesitas tener estudios de discipulado para ser bautizado. No necesitas estar en la iglesia 1 año, 2 años para ser bautizado. Que si tan solo tú crees que Jesús es el Señor, que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, y en el nombre de Jesús nosotros somos bautizados. Amén. Qué tal tremendo. Mira, aquí nos damos cuenta de que los mitos se rompen. Y acá necesitamos ser bautizados. Jesús dijo claramente, arrepiéntense y bautícense. Pedro también decía, arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados y para que de parte de Dios vengan tiempos de descanso, de refrigerio para cada uno de nosotros. Es importante el arrepentimiento. Número 1, requisito. Número 2, bautizarnos. Así como el arrepentimiento es un mandamiento que Dios nos da y nos manda a arrepentirnos a todos los hombres en todo lugar, otro mandamiento indispensable de parte de Dios y que no va a cambiar su requisito jamás es que nosotros debemos ser bautizados. Depende de ti cuando tú seas bautizado. En el nombre de Jesús serás bautizado. Y si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, vemos que se bautizaron en agua. Tanto el funcionario etíope, tanto la gente que escuchó a Pedro por primera vez. Después, la gente que después se encontró con Pedro en una casa, que por primera vez se conocieron. Igualito, hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 22. Capítulo 22, tenemos acá, donde está cuando Pablo cuando Pablo es encarcelado, y Pablo ahí dice claramente que habla ahí con un hombre que le dice, ¿puedo ser bautizado?, le dijo él. Y él dijo claramente, sí, puedes ser bautizado, no hay ningún problema. Tú puedes ser bautizado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acá está, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo, dice, 29. Mira, 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, escuchen esto, y enseguida se bautizó él con toda su familia. Mira, fue la primera vez que le conoció a Pablo. Ese hombre, el carcelero, fue la primera vez que le conoció a Pablo. Fue la primera vez que le llevó a su casa y le lavó sus heridas. Y Pablo con Silas le hablaron acerca de la palabra de Dios. Y él dijo claramente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de haber escuchado la palabra de Dios, él decidió esa misma noche ser bautizado con toda su familia. Hombre de Dios, de ti depende que tu familia sea bautizada juntamente contigo. Si tú lo decides así y le dices, hoy mi familia y yo, mi casa y yo seremos bautizados, porque mi casa y yo serviremos a Dios, porque mi casa y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces aquí nos damos cuenta de que para ser bautizados no necesita pasar meses, años en la iglesia.
tan solo puede ser el primer día. ¿Qué impide? Aquí está el río, aquí está una piscina, aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo al funcionario etíope, si crees de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, serás bautizado. Sí, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bien puedes ser bautizado. Basta con eso. ¿Qué más podemos hablar? ¿Quiénes serán salvos según Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16? Acompáñame al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y dice el Señor, y les dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, ¿quiénes serán salvos? Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio, la palabra de Dios. 16. El que creyere que Jesús es el Hijo de Dios y fuere bautizado y tomara la decisión de ser bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nosotros hemos decidido creer. ¿Qué esperas tú para no creer que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto no necesitas esperar más para ser bautizado? Según Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos, acompáñenme. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 al 6? Acá está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ya somos cristianos. No podemos vivir en pecado. No debemos vivir en pecado. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos, escuchen bien, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, tú eres bautizado en Cristo Jesús por tu libre voluntad y tu libre decisión? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Tú has sido bautizado en el nombre de Jesús y has sido bautizado en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mira el simbolismo de que cuando nos sumergimos en el agua, simbólicamente estamos muriendo al pecado, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Simbólicamente, cuando tú sales del agua, estás simbolizando la resurrección de Cristo, para que tú empieces a tener una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nuestro viejo hombre, el pasado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da a entender eso? Que antes servíamos al pecado, servíamos a los deseos de la carne, nos dejábamos llevar. Y mucha gente dice, hermano, pero la carne llama a la carne. Tengo mis necesidades biológicas, fisiológicas y todos los lógicos, dicen ellos, y se dejan llevar por los deseos. La tentación me ganó, hermano, nos dicen, ¿no? Entonces, antes servíamos al pecado, ahora ya no. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. A ver, acompáñenme, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. ¿Qué dice? A ver. Colosenses. Aquí tenemos capítulo 2, versículo 11 al 12. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí tenemos mucho cuidado aquí. ¿Qué? ¿Tú has sido circuncidado, hermano? Con circuncisión, dice, no hecha a mano. Escucha muy bien. Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que simbólicamente nosotros, cuando somos sumergidos en el agua, estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a la carne, al cuerpo pecaminoso, al pecado. Y cuando salimos del agua, nuevamente nos levantamos, estamos simbolizando la resurrección de Cristo para empezar a tener una vida nueva con Él, de acuerdo a sus palabras. Amén. Eso es el simbolismo del bautismo. Empezamos a tener una vida nueva. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Por qué tanto demoras? ¿Por qué tanto demoras para empezar a ser bautizado? ¿Por qué? ¿Cuál es la demora? Si nosotros dice, el bautismo en agua es una identificación con Cristo, una circuncisión del viejo hombre, o sea, un total donde tú públicamente te estás diciendo, ahora soy hijo de Dios, ahora soy nueva persona, soy cristiano, ahora sí, no más. Públicamente digo, termino mi vida con el pecado. Termino mi vida con el pecado. Dice, esto es lo que Dios nos da a nosotros. Nosotros podemos elegir libremente cuándo podemos bautizarnos. Pero quiero que entiendas algo. No es cuestión de tiempo. No es cuestión de meses y de años. Es cuestión de decisión. Que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú bien puedes ser bautizado. El libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, dice claramente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre de Jesús. ¡Wow! ¿Por qué te detienes? ¿Qué te detiene hasta el día de hoy, mi estimado hermano? Levántate, te está dando una orden. Levántate y bautízate en el nombre y lava tus pecados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No te olvides que somos bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Punto número 2. Congregarnos. Nosotros debemos congregarnos en la iglesia. Debemos hacer vida de iglesia, debemos congregarnos en el templo, en el edificio donde toda la iglesia se reúne para alabar y adorar a Dios. Un cristiano no puede andar solo, un cristiano no puede vivir solo, lejos de sus hermanos en la fe, porque va a estar tristón, va a estar apagado, no va a estar conectado con el fuego, no va a poder compartir, va a estar ahí agachado, cabizbajo. Y así hay varias personas que son cristianos y que parecen no serlo, la verdad, porque no los puedes identificar. ¿Qué más hicieron los primeros cristianos? ¿Qué más hicieron los primeros cristianos? Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué más hicieron los primeros cristianos? Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, estaban fieles, estaban juntos, querían estudiar, querían aprender, asistían a lugares para que puedan ser enseñados en la palabra de Dios, se reunían para aprender, para estudiar la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, juntos, para estar juntos, para socializar, en el partimiento del pan y en las oraciones, en poder disfrutar de un momento de comida y en las oraciones juntos. Cuando nosotros oramos juntos, trae intimidad, es mucho mejor. Hay más unción, más, se puede decir, más gozo, más presencia del Espíritu Santo, porque estamos reunidos en su nombre, 2, 3, 4, 5, 6, cuanto sea necesario. Entonces, ¿qué hacían aparte de bautizarse la gente? ¿Qué más hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en su enseñanza. Acudían a ser enseñados.
buscaban la palabra de Dios, buscaban ser enseñados, tenían ese hambre como niños recién nacidos, buscando la leche materna de su madre, buscaban la leche espiritual de la palabra de Dios para que les enseñen, para que aprendan, para que caminen como Cristo mandó, porque estaban en el reino de Dios ahora nuevos y necesitaban conocer la palabra de Dios para que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante estar en comunión con otros cristianos verdaderos? Es importante estar en comunión con otros cristianos verdaderos. A veces tenemos amigos que van a la iglesia, pero no son cristianos verdaderos, tienen doble vida. Tú necesitas ser amigo de cristianos verdaderos que te van a animar a seguir adelante, te van a invitar a que tú puedas seguir esforzándote, leyendo la Biblia, orando al Señor, ayunando, vigilando, estando juntos, orando juntos, compartiendo un almuerzo o aprendiendo la palabra de Dios juntos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano nunca te va a apartar de los caminos de Dios. Nunca te va a decir, vamos a hacer cosas malas. Nunca. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25. ¿Qué dice el Señor? Hebreos 10, acá está, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Por eso es necesario estar juntos, por eso es necesario estar relacionados como iglesia, como hermanos, para estimularnos unos a otros, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos, oye, ¿cómo estás? Levántate, vamos, tú puedes, pero necesitas tú ser fuerte. Todo hombre, toda mujer necesita de alguien. Conversar con alguien para ser restaurado, levantado, animado, ¿no? Porque uno solo se apaga, solo más triste se pone todavía. Dice, no, incitando, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, como te digo, a las buenas obras, no a las malas obras. No dejando de congregarnos, ahí está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de ir a la iglesia, porque no dejando de asistir a las reuniones de iglesia donde vamos a estar juntos, donde vamos a alabar a Dios, donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a escuchar la palabra de Dios y salimos fortalecidos, con ganas de seguir sirviendo. Dice, sino exhortándonos tanto más cuando sabemos que aquel día se acerca la venida del Señor Jesús, no dejando de congregarnos. Yo te animo a que tú, si has dejado de congregarte en la iglesia, vuelve a las reuniones de la iglesia, vuelve, relaciónate con tus amigos. Si has cometido errores que te dan vergüenza de volver a los caminos del Señor, Él no se va a burlar de ti. El único que te acusa, por eso que te sientes avergonzado, por eso que te sientes desmoronado, mal, el único que te acusa es Satanás, pero Dios no te va a acusar, no te va a avergonzar, Él te va a recibir si nosotros venimos con corazón sincero, contrito y humillado delante de Él a decirle, aquí estoy, Señor, ayúdame, perdóname, sácame de esto donde estoy, pero ayúdame, Padre. ¿Qué poder tiene la iglesia? ¿Qué poder tiene la iglesia? ¿Por qué tan importante la iglesia? Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 18, del 18 al 20. Acá tengo, acá está, listo. Listo. De cierto, dice, de cierto, Mateo, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está la clave. Porque donde estamos dos o tres congregados en el nombre de Jesús, no en el nombre de santo, no sé, cualquier santo o cualquier otra cosa, otra deidad. Si estamos reunidos en el nombre de Jesús, dice la Biblia, Jesús está en medio de nosotros, y todo lo que nosotros pidamos al Padre, Él nos lo dará.
¿Cuánto poder hay en orar juntos? ¿Cuánto poder hay en congregar y estar juntos como iglesia, alabando y adorando a Dios? La voluntad de Dios es eso, que estemos juntos, que estemos congregados, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que soltemos en la tierra será soltado en el cielo. Nosotros como iglesia tenemos el poder y la autoridad para poder declarar victoria sobre este virus que está afectando al mundo entero. Nosotros como iglesia tenemos ese poder y esa autoridad porque Jesús nos lo dio a nosotros. ¿Por qué? Es porque algo aquí dice que si por algo aquí dice que de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en el cielo será desatado. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que pidieren, cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y si nosotros le pedimos a Dios como iglesia que este virus que está afectando y matando a mucha gente, trayendo temor a poblaciones enteras, nosotros en el nombre de Jesús declaramos que se cancela, que se anula, que es asolado, que es arruinado, que se cae al suelo y se muere por la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque la iglesia de Cristo tiene un poder grande sobre cualquier situación. Quiero ver. Mira. Acá está mi hijo también, pero ya, hijito. Listo. Ya, papi, disculpen por favor. Ya, saluda. Ya, gloria, vaya. Ya. Entonces, la iglesia de Cristo tiene un poder grande de poder decir que este virus no avanza, no se extiende más, no se riega más en San Martín, en el Perú, sino que se detiene por la sangre de Jesús. Aunque pareciera que no, estamos declarando victoria del pueblo de Dios y destrucción sobre este virus, muerte total sobre este virus, porque ¿quién quiere vivir con este virus? Nadie. La iglesia, si nosotros pedimos eso en el nombre de Jesús al Padre para que este virus se detenga, sea cancelado, sea arruinado, sea asolado, juntos podemos hacerlo, porque hay poder en el nombre de Jesús y la iglesia tiene el poder para pedirlo, tiene poder para pedirlo. Gracias, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Aquí está. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Jesús. Todas las cosas fueron sometidas bajo los pies de Jesús. Dice aquí, y lo dio por cabeza, y él está por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo y nuestra cabeza es Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos todo el poder y la autoridad para hablar en el nombre de Jesús, que toda obra que traiga el diablo contra el pueblo de Dios, contra nuestra nación, contra el mundo entero, nosotros podemos detenerlo por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Es derrotado toda obra del diablo, es cancelada toda obra del diablo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la palabra de Jesús porque es viva y eficaz y nosotros tenemos autoridad de usarlo. Usa la palabra de Dios porque tenemos poder y autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes dos puntos muy importantes: el bautismo en agua y que nosotros debemos congregarnos como iglesia. Creo que hemos hablado mucho sobre estos puntos y queda claro ya. Espero que haya quedado claro y se haya transmitido el mensaje. Busca una iglesia cristiana que enseñe la Biblia, 100% la palabra de Dios. Verás, nada de falsa, nada de truqueada o trucha. Busca una iglesia donde enseñen la palabra de Dios 100%. Verás, donde las personas vivan una vida cristiana verdadera, no una fachada. Tú necesitas allí y allí te puedes bautizar también en agua. Gracias por escucharme, gracias por estar con nosotros. Mira, hoy día acabamos el segundo módulo
de lo que estamos estudiando, los principios de victoria para una vida que tú puedas tener en victoria y puedas fortalecerte. Estos principios que hemos hablado te van a ayudar a ti a caminar en tu vida cristiana. Fortalécete bastante, te va a ayudar mucho. La semana pasada hemos estado enseñando el 1 a 1, 6 temas importantísimos. Ahora el ABC evangelístico. Entonces yo te animo que si tú no lo has visto, el primer módulo, conéctate en la página de la Red de Hombres Cristianos. En la sección videos están todos los videos que hemos subido acerca del 1 a 1. Todos los videos que está acerca del ABC evangelístico, que te va a ayudar a ti en tu vida cristiana. No podemos asistir hoy día a reunir estos tiempos a reunirnos como iglesia, a aprender la palabra de Dios, pero las redes nos están ayudando a nosotros a compartir la palabra de Dios. Por lo tanto, te animo a que tú puedas ver y escuchar los videos que te va a fortalecer para que tú también puedas enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. Si no tienes alguna petición de oración, quiero agradecerte por este tiempo que podemos pasar juntos. El lunes nuevamente nos vamos a estar encontrando a partir de las 8 de la noche con un tema muy importante, así que tú no lo puedes perder. Vamos a hablar acerca de lo que creemos, en qué creemos y por qué creemos. ¿Qué creemos y por qué creemos en lo que hablamos? Eso voy a hablar el día lunes, así que por favor necesito de tu compañía. Ayúdame con un me gusta, un like, y para que otras personas también puedan ver el video. Gracias Glenis, gracias Graciela, gracias Gabriel y gracias Mamerto, porque nos han podido acompañar en este tiempo. Así que yo te ayudo, anímate, fortalécete, lee tu Biblia todos los días, lee el libro de Juan, empieza por el libro de Juan. No te digo que leas un capítulo diario, porque tú puedes leer aunque sea todo el capítulo hoy día y luego continúa con el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, los 4 evangelios, y continúa con el resto. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Yo te animo a que tú ores para que Dios te dé el deseo, las ganas de leer su palabra, el deseo y las ganas de orar y encontrarte con Él todos los días. Que el Señor te bendiga grandemente, y estamos el lunes a las 8 de la noche. Dios te bendiga, y puedes compartir también los videos.